La casa comienza a parecer pequeña, y el encierro obligado nos confronta con nosotros mismos. El enemigo acérrimo, brutal, que aguarda en una esquina de nuestras profundidades, para hacernos caer. El día de hoy les traigo una historia completamente nueva, e increíble. Para que juguemos con este momento histórico. No se trata de propagar el pánico, calma, todo estará bien, la humanidad es fuerte, e inteligente. Lo que quiero es fantasear, divagarnos, y escapar del encierro. Espero llegar hasta ustedes y sacudirlos. Quiero dedicar esta increíble historia, que me ha dado vueltas en la cabeza, a mis geniales patrocinadores. Ansu 361. Archelon, Byron Rugel, Christian, Derek Ramos, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Enrique Espinosa, Esteban, James Kirizame, Javi Fernández, Joel Marcelo, Jonathan Torres, Jorge Aguilar, King Amin, Luis Miguel, Marvin Landaverde, Rodolfo Adrián, Sam Walker, Santiago Ramírez, Shadi, Valentín Villanueva, Vladimir Medel, y Yamilet Perdomo. Y si tú aún no apoyas al canal, no esperes más. Con solo $1, ayudas a que continúe compartiéndoles los mejores relatos, increíbles giros de tuerca, y personajes diversos y siempre asombrosos. Y ahora sí, no les quito más el tiempo, y sin más dilaciones, los dejo con... Virus mortal. Mis padres me enseñaron a cuidar y a respetar a todas las criaturas, sin importar si se trataba de insectos. Mi papá me regañó una vez que logré agarrar una mariposa. Aún recuerdo su voz tenue, explicándome que aquellas alas, sin su polvillo fino, dejaban de tener la magia para elevarse. Cuando era niño me compraron un conejo blanco, como el de Alicia. Me regañaban si lo apretaba muy fuerte, o si olvidaba darle agua y alimento. Ahora mismo tengo un conejo entre mis manos, y es imposible no acceder, a través de sus lindos ojillos rojos, a aquellas memorias enterradas en polvo. A mi conejo de la infancia se lo comieron unos gatos callejeros, cuando lo dejé solo en el patio por 10 minutos. Todo lo que dejaron fue rasgones de su piel, y el algodón ensangrentado sobre el césped verde. No los culpé, ni aun siendo un niño. Todo se trata de supervivencia. Y es justamente por eso que no me quebranté, cuando de súbito, retorcí el pescuezo del que momentos antes acariciaba entre mis manos. Lo exprimí con fuerza hasta extinguir su vigor. Hasta vaciarlo de él mismo. Sus ojos color cereza se llenaron de la ceniza de mis recuerdos hasta hacerse grises y opacos, mientras compartíamos una reflexión de vida, y los míos se tornaban rojo sangre. Rojo muerte. Lo siento mucho, camarada. Dije, a manera de oración, mientras lo llevaba adentro de la casa, para arrancarle la piel, y cocinarlo. Ya tenía listo el sofrito. En mi jardín trasero cosecho zanahorias, papas, cilantro, ajo, y jitomate. Tuve que aprender muchas cosas, muy rápido. Me instruí muy bien en páginas de internet, antes de que se cayeran. Me gusta mucho el conejo. Es lo que más como, porque es el animal más ingenuo, y siempre caen en mis trampas. Uno no esperaría encontrarse con muchos de estos en medio de la ciudad, a cientos de kilómetros del bosque más cercano, pero todo ha cambiado muchísimo. Los superlativos se han quedado cortos, conforme todo esto se alarga. Los primeros días del encierro, comenzaron a aparecer en las calles algunos animales exóticos, como pavoreales, garcetas, cigüeñas, y jabalís. Después vinieron osos, zorros, linces, perritos de la pradera, coatíes, serpientes, y hasta jaguares. Por la ventana suelo ver lechuzas, halcones, águilas, venados, monos, ardillas, colibríes, y 1.000.000 de insectos. Pero es más lo que escucho. El sonido de la jungla. La armonía de voces animales, que parecen festejar que el humano se quede en casa. He fabricado varios arcos, con las ramas de los arces que crecen a una cuadra de la casa. Las balas se me acabaron hace un mes, y me siento cada vez más inseguro ante el ataque de algún depredador salvaje. Sobre todo cuando doy una vuelta por la cuadra, o salgo a trabajar en mi pequeño jardín.
liberado un poco del miedo y de la paranoia que me enclaustraron los primeros meses. Meciendo mi cuerpo, acunando un recuerdo infame, me quedé dormido, espiando a través de la ventana, aquel mundo lejano, ahora en penumbras. Es que no es lo que quiero. ¡Qué humillante! Protesté ante la insistencia de mi padre, de estudiar una carrera técnica. Irte a la ciudad no te dará mejores resultados. Si no eres buena gente, y cultivas relaciones personales. Reclamó. ¿Estás diciendo que soy mala persona? Mi papá balanceó la cabeza. Eres egoísta. Necesitamos a los demás. Regañó. Eso no es el punto. La cosa es que no quiero estudiar una carrera técnica, en una universidad mediocre. Me voy a ir a la ciudad a estudiar. En cuanto me acepten, me largo. Sentencié. Si te aceptan, dijo mi papá encontrando una mirada traviesa. Te lo restregaré en la cara. Le dije. Nada me haría más feliz. Pero hijo, no importa dónde estés, haz amigos. Vivir encerrado en la casa no te va a llevar al éxito. Necesitamos de los demás. Repitió. Soy el mejor promedio de mi clase. A donde voy todos alaban mis talentos. No necesito a los estúpidos. Yo no me aíslo por gusto. Es el mundo desquiciado que obliga a la gente brillante a estar sola. ¿A dónde vas? La gente dice y hace tonterías. Repliqué. Volví a la realidad. A este tiempo presente y horrible. Ahora sí, estaba completamente solo. Un golpeteo en la ventana hizo que perdiera el hilo de mis pensamientos. Se trataba de un pájaro carpintero real. De esos que los científicos daban por extintos. Era enorme, con el penacho rojo sangre. En cuántas cosas se equivocan siempre los expertos. Cuando todo esto comenzó, los investigadores aseguraban que solo se trataba de una gripe. Quizás algo más fuerte que la neumonía. Pero nada serio. Lo suficiente para poner en alerta a los viejos, que aún así, se paseaban por todos lados, como si nada estuviese pasando. 2000 muertes por allá, 600 por acá. Nada más grande que otros virus a los que les poníamos menos atención. O eso decían. Las recomendaciones fueron tener limpia la casa, lavarse las manos, y guardar distancia social. Lo de siempre. Ni ellos mismos imaginaban lo que vendría a continuación. Se habían guardado todo lo que sabían, según el gobierno, para no alimentar el pánico. A los enfermos, que morían después de alucinaciones severas, fiebres altísimas, y en un estado por completo delirante, los sometían a estudios y análisis forenses. Después se supo que arrojaron resultados indecibles. Como que el cerebro había estado trabajando a toda su capacidad segundos antes de morir. Que liberaron químicos que estimulaban el protoplasma para hacerlo conducir impulsos nerviosos hasta 100 veces más rápido. Lo que ocasionaba en los pacientes, ilusiones ópticas, olfativas, y auditivas. Visiones espantosas, voces terribles, y delirios aterradores. Me estaba quedando dormido de nuevo, pero el pájaro logró perforar el vidrio, luego de una hora de intentarlo. El lamento agudo del cristal se me clavó en las sienes, como si lo que hubiese perforado fuera mi tranquilidad. El carpintero dio unos brincos, y ladeó la cabeza con frenético nerviosismo antes de por fin asomarse, y entrar. Me acerqué a él, y le arrojé la manta encima para intentar atraparlo, pero él esquivó mis intentos con gran habilidad. Se elevó aleteando con gracia, hasta el travesaño de madera. Enseguida, comenzó a taladrar. Está bien, puedes quedarte aquí por ahora. Le dije observando cómo horadaba rápidamente la madera, con picotazos cortos y rápidos. El aserrín dibujó un bucle en el aire y se escondió en el fondo de la casa. Revisé la ventana. El cristal se había reventado completamente por la arremetida. No sabía si este era un comportamiento habitual, pero a mí me pareció extraño. Allá afuera las cosas también debían estarse poniendo incómodas para los animales. Ningún espacio es suficiente para tantas almas. Traje la cinta, y remendé el agujero con una hoja de formica. El viejo tenía su casa en orden, y encontrar todo siempre había resultado muy sencillo. Era una persona respetuosa, ordenada, y amable. La vieja era igual de generosa, pero no tan conciliadora. Ella no tenía reparos en decirte las cosas que hacías mal, o que le molestaban. Cuando llegué a vivir con ellos, su nieto acababa de irse. Tal vez me vieron como un reemplazo. La universidad me quedaba a media hora en autobús, y ellos me cobraban una renta muy baja. ¿Y qué vas a estudiar?
Me preguntó el viejo sentándose en su sofá, con una taza humeante de té. Ciencias políticas. Respondí altivo. Me llenaba de orgullo que la Universidad Central me hubiese aceptado. Suena estupendo. Nuestro nieto piensa estudiar arquitectura. Es un gran dibujante. Reconoció. Había visto sus trabajos enmarcados cuando entré a la casa. Incluso yo, que no me interesaba mucho en el dibujo, lo hacía mejor. Aunque, para ser arquitecto no se necesita ser buen dibujante. Ni siquiera saber agarrar una regla. Hoy en día los programas de computadora lo hacen todo por ti. Su esposa se sentó junto a él, en una silla cómoda. Entonces, ¿creen que pueda mudarme la próxima semana? Les pregunté. Primero necesitamos conocerte bien, dijo la vieja. Su esposo levantó la barbilla, y ella bajó la cabeza. Háblanos de ti. ¿Qué te gusta? ¿Quién eres? Me pidió. No me gusta el ruido, ni las fiestas. No voy a traer amigos. De hecho no los tengo. Me gusta estudiar, aprender, leer, y la música clásica. Revelé. El viejo pareció aburrido porque bostezó. Eso está bien, pero ¿quién eres? Insistió. Soy un ser humano. Me burlé. ¿Por qué no tienes amigos? Preguntó la vieja. Son una pérdida de tiempo, expresé. Además, es difícil encontrar a alguien que comparta mis gustos. El viejo asintió. Nuestro nieto escuchaba música clásica. Y también música ruidosa, moderna y electrónica. Expresó. Sonreí con ironía. Los amigos son importantes. Nuestro nieto tenía muchos amigos, y era muy feliz. Refirió la vieja. Su esposo la miró sobre el hombro y ella bajó la cabeza. Lo siento, pero no podemos aceptarte aquí. Decidió por fin, luego de deliberarlo unos minutos. Enseguida, encendió su pipa. La renta era ideal, su casa era enorme, y la escuela estaba muy cerca. Lo entiendo. Dije levantándome del sofá, y saliendo de ahí. El pájaro carpintero aterrizó en mi hombro, y luego se echó a volar hasta otra esquina de la casa. Adelante, tienes mucho que picotear. Toda la casa es de madera. Le dije caminando hasta el bidón, y sirviéndome un vaso de agua. Sus constantes picoteos no me molestaban, al contrario, le daban sonido al hogar. Una atmósfera viva. Como ya eran las 7 de la tarde, encendí la radio, y me senté a escuchar lo que informaban. Había boletines al mediodía, a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche, y a las 3 de la mañana. El virus sigue su avanzada, y ha alcanzado niveles alarmantes. A pesar de que la población de todo el mundo resiste adentro de sus casas, sótanos, y hasta en túneles y niveles subterráneos, que los gobiernos de algunos países adaptaron para contener a buena parte de su población. Se estima que hay alrededor de 5.000 nuevos casos por minuto, en todo el mundo. La tasa de mortalidad se ha elevado a un 64%. Hasta ahora no se tienen las bases suficientes para culpar a ninguna especie animal por el contagio de este terrible virus. Pero de acuerdo con estudios exhaustivos, podría ser posible la transmisión zoótica. Pero tomen las medidas adecuadas. Los estudios aún son incipientes e inexactos, pero podría haber una correlación entre la saliva de algunas criaturas y el bacilo gram positivo. Gran parte de sus reportes estaban armados con repeticiones, que yo escuchaba solamente para que hubiese voces humanas diferentes a la mía, en casa. La información nueva escaseaba tanto, que si tenían cualquier dato, lo etiquetaban como un reporte especial, y lo anunciaban con una alarma parecida a la que alertaba de algún huracán. También me mantenía informado en algunos foros de internet que resistían en pie, y en chats de algunas redes sociales del internet oculto. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, TikTok, y otras redes populares, fueron las primeras en colapsar, quedando solamente aquellas que navegaban entre la ilegalidad y las fronteras de la web. Aún recuerdo cuando algunos youtubers famosos presumían ante su audiencia, y para ver crecer el interés en sus canales, que estaban infectados. Pobres estúpidos. Algunos terminaron arrancándose los ojos para frenar las visiones. Algunos médicos e investigadores aseguran que no está de más mantenerse fresco.
frenar cualquier aparición de fiebre, sobre todo si viene acompañada de alguna alucinación auditiva, voces, rechinidos o ecos. Sumergir la cabeza en la bañera, o darse duchas frías, tanto como sea posible. Anunció el presentador. Escucharon. La información era vieja. Ahora mismo muy poca gente cuenta con agua corriente en sus casas. Ni siquiera les alcanza para beber. Ni hablar de agua suficiente para darse una ducha. Por suerte para mí, el viejo excavó un pozo en la parte trasera de su propiedad. Por debajo de nosotros se mueven los acuíferos de agua subterránea, a menos de 100 metros. Y es que, todo este terreno antes era el cauce de un lago por el que largas canoas llevaban y traían todo tipo de cargas. Aún así, limito mis salidas al jardín. Los estudiosos todavía no determinan si el virus se contagia solo por contacto humano, o si sobrevive en el aire. Lo cual me parece improbable. También ha habido el triple de avistamientos de grandes depredadores, como osos, lobos, coyotes, pumas, y otros felinos de envergadura. Ya reventé 3 arcos, intentando cazar alguna presa. Ninguno de estos ha resistido más de 3 disparos. Todos se vencen y se revientan ante la tensión de la cuerda. Debe haber, como en todo, una manera de hacerlo bien. Lo siento amigo, no encontrarás gusanos dentro de la madera que tenemos aquí. O eso espero. Dije al ver que el carpintero cambiaba constantemente el lugar que perforaba con el pico. Cuando la noche cae por completo, ya no abandono mi casa para nada. Encendí la computadora y busqué en Chakre a mi amigo, Sopa. Según él, su verdadero nombre es Zanshi, y vive en Estados Unidos, igual que yo. Aunque en la otra costa. Él forma parte de una colonia de refugiados que se han ido a las montañas. Se hacen llamar Alquimia La. Ellos antes que nadie previeron lo que vendría con esta enfermedad, y construyeron turbinas mecánicas, para alimentar un generador de luz que da vida a sus aparatos, sus antenas, y demás herramientas. Él se conecta como a esta hora todos los días. ¿Qué hay, camarada? Saluda en inglés, a pesar de ser chino. De hecho, todos nos comunicamos en este idioma. Pablo, un español que solía publicar un montón de fotografías y noticias de su país, ha dejado de estar activo desde hace una semana. Suponemos que está muerto. Desde que llegué a este foro, han dejado de postear un centenar de chicos y chicas. ¿Cómo estás? Responde. ¿Qué comiste? Quiso saber. Conejo. Siempre comes lo mismo. Se burló. No nos podemos poner exquisitos, con todo lo que está pasando. Avisé. Él escribió una risa que yo imaginé sonora. Resiste, me dijo cuando volví a mencionar que me sentía muy solo. En su comunidad eran 300 personas. Unos cazaban, otros sembraban, o construían y arreglaban las cabañas. Los menos se dedicaban a labores de ingeniería, como él. Me encantaría estar con ustedes. Le dije. Sobre todo porque tenían 40 mujeres. Las mujeres se infectaban mucho más fácilmente que los hombres. Por lo que, en proporción, ya eran notablemente menos. No está tan bien. La mayor parte del tiempo estamos trabajando. Casi no hay ratos de ocio. Tan solo mantener a flote este sitio, requiere de constante mantenimiento. Además, parece que todos los hombres guapos se juntaron aquí. Se quejó. ¿Qué pasó con Rita? Quise saber. El chisme era la mejor parte de mi día. Anduvimos un tiempo, pero ahora está con Jack. Dice que la única manera de sobrevivir a esto, es si está con varias personas. Lo lamento, camarada. Yo daría lo que fuera por estar con una chica, aunque fuera por un par de días. Reconocí. Él dejó de responder, lo cual era inusual, así que me preocupé. Una hora más tarde, me explicó que habían visto a un grupo de pumas. ¿Los pumas cazan en grupo? Le pregunté, extrañado. No lo sé, pero a mí también me parece muy raro. Andaban merodeando muy cerca de nuestras casas. Pasaron a través de la primera defensa de zarzas. Y no le tuvieron miedo ni siquiera al fuego. Tengo que irme, vamos a intentar sorprenderlos. Te mantendré informado. Me dijo. Le pedí que se cuidara y me despedí. Estuve un rato leyendo algunas publicaciones, y mirando las fotografías que subían los pocos usuarios que como yo, aún tenían luz y aparatos.
El viejo mandó a construir, 6 años atrás, un generador de energía para alimentar su casa. Se trata de un motor de gasolina que hace mucho ruido. Lo he mantenido funcionando gracias al combustible que me he aventurado a robar de los vehículos de la zona. No quiero imaginar lo que pasará cuando se me terminen los autos. Ir más allá quizás resulte en que termine infectado por los cuerpos que a veces caen en la calle, sin que nadie se interese por ellos. Familias enteras han muerto dentro de su casa, en su propio aislamiento. El carpintero duerme. Lo sé porque ha dejado de golpear la madera. No sé dónde se metió, pero no puedo verlo. El aire se alcanza a colar por la ventana rota. La cinta se rompió, y la formica permite que los insectos se cuelen, buscando la luz. Tenía encendida la chimenea, y estaba acostado en la alfombra. Ya había leído 3 veces cada libro de la casa, y no tenía ganas de hacer nada. En internet solo había blogs con consejos de supervivencia, y chats vacíos la mayor parte del día. Imaginé que una muchacha rubia, y de buen cuerpo se asomaba por la parte vulnerable de la ventana, y luego tocaba a la puerta. Le abrí y la dejé pasar. Imaginé su piel, un poco tostada por el sol. La manera en que doblaba sus piernas, al sentarse, y la forma en que sus ojos reflejaban el fuego. ¿Vives aquí solo?, me preguntó. Es una casa muy grande. Lo es, y por eso desearía poder compartirla con alguien. Dije mirando sus pies rojizos, hinchados de tanto caminar. ¿Era de tus papás?, cuestionó ella, evitando mi insinuación. No. Era de unos viejos que me rentaban una habitación, le dije, resintiendo su indiferencia. ¿Y ellos dónde están? Se infectaron. Determinó al leer el insoportable y leve gesto que hice con los ojos. Salieron a buscar a su nieto, cuando todo esto estaba comenzando. Nunca regresaron. ¿Y eran buenas personas?, quiso saber. Más buenas que yo, confesé. Al principio no me aceptaron. Tuve que ganarme la habitación. La rubia sonrió. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó acomodándose en la alfombra. Es una historia curiosa. Les pedí que me dejaran ayudarles. Les podé el césped, les hice varios mandados, y pinté la casa. ¿Quedó bien, o no?, le pregunté. Estupenda, suspiró ella. ¿Y así fue como te aceptaron? No, querida. Todavía no. Mis papás vinieron a hablar con ellos. Les dijeron que yo era un excelente muchacho. Pero ni así. Mis clases comenzaban el lunes, y ya solo tenía ese fin de semana. Entonces, me senté con ellos y les expliqué que no me gustaba tener amigos porque, bueno, tenía mucho miedo de contagiarme. Mis ojos se avisparon, y la rubia, que hasta ahora divagaba con 1000 pensamientos, prestó atención. ¿Contagiarte? ¿Del virus I-11? Interrogó. Aún no existía. O no lo conocíamos. No. Les confesé que tenía miedo de contagiarme del virus más peligroso que se ha soltado en la sociedad. La inexorable normalidad humana. Sofía hizo una mueca. ¿Y eso qué es?, preguntó perdiendo interés. Me puse de pie, y le expuse todo el tema. Había trabajado 1000 veces en la exposición y hablé durante 2 horas. Mi sombra hacía ademanes grandiosos, y el silencio era el marco ideal para tan importantes declaraciones. Entonces, si todavía no se sabía de este virus letal, ¿decías que la gente normal estaba infectada de otra cosa?, cuestionó. Eso mismo. Todos están contagiados de la normalidad. La piel de ceniza. Todos hablan igual, quieren las mismas cosas. Van a los lugares de moda. Y luego se casan, y tienen hijos. Y este virus letal, ha sido diseñado en un laboratorio, por gente muy poderosa que pretende imponer su orden. Su plan maestro de una maldad absoluta. Este virus se contagia de persona a persona. Y sin que tenga que suceder ningún intercambio, o exposición a fluidos. Tan solo hace falta una plática. Un intercambio de palabras. Por eso las redes sociales eran gratis. Aseguré. Sofía puso una gran interrogante en su bello rostro. ¿No lo entiendes?, le grité. Este virus, el de la normalidad humana, que hace a todos iguales, clónicos, serviles mascotas, infecta el pensamiento. Y se disemina por medio de palabras, imágenes, y sonidos. Ellos no quieren agentes libres, ni radicales únicos. Son unos genios. Por eso Facebook, TikTok, Instagram, y todas esas porquerías eran gratis. Muchos pensaban que lo que pagaba la fiesta era la información que obtenían. Pero no.
Era un medio para propagar la pandemia más grande y más horripilante que se haya registrado en la historia humana. Sofía se levantó y se calentó las manos en la fogata. Se notaba muy cansada porque bostezó. Es demasiada información para una sola noche, alegó. ¿Crees que pueda dormir en tu sofá? La miré, enfadado porque no había comprendido lo que le estaba diciendo. Adelante, le dije extendiendo una sábana. ¿Crees que puedas hacerme el desayuno? Pregunté mirándola acostarse. Ella asintió. Por la mañana, fui yo quien le llevó el desayuno a la cama. Comimos escuchando el reporte matutino, y luego ella dijo que saldría a caminar un rato. Por obvias razones, no le tenía miedo al virus I-11. Como Sopa estaba conectado, le envié un mensaje. ¿Qué hay, camarada? Me respondió. ¿Cómo les va con su problema de los pumas? No los pudimos encontrar. Son hábiles, explicó. Pero reforzamos las barreras de zarza, y pusimos trampas. ¿Y tú, qué has hecho? Indagó. Alucinando por la soledad. Bueno, conscientemente. Expliqué para que no pensara que me había contagiado. Aún me queda bastante gasolina, agua, comida, y madera. Ya no sé si lo que quiero es que se me termine todo para largarme de aquí. Para arriesgarme a ir más allá. Pero obviamente no quiero sufrir esa muerte tan horrible. Que se me fría el cerebro, y tener el deseo de arrancarme los ojos. Zan respondió que me tranquilizara. Las cosas empeorarán. Quédate en casa. El virus mortal te aniquilaría en un par de días. Después de una agonía inquietante. No puedes jalar aire, como si tuvieras una roca encima del pecho. Comenzarías a ver cosas que no existen, y a escuchar sonidos macabros. La fiebre te reduciría a un guiñapo. Recordó. Además, hicimos la promesa de vernos, cuando todo esto termine. Tienes razón, amigo. Escribí. Había vivido equivocado hasta antes de esta epidemia verdadera. Vivimos para los demás. Y tener amigos. Tener a cualquier persona alrededor es el chiste de todo esto. Nunca había estado solo realmente. No sabía lo que pedía cuando rezaba por quedarme sin nadie alrededor. Los viejos no regresaron. Mis padres no sobrevivieron. Y de mi novia no había tenido ninguna noticia desde que zarpó en aquel barco hacia una isla. Era posible que también estuviese muerta. Esperé a Sofía asomado por la ventana rota, y luego me hice un nudo y dejé que todo saliera. En algún momento de la noche una parvada entró por la ventana. Atravesaron la formaica que había intentado pegar con cinta, y se dispersaron por toda la casa. Uno de ellos, el primero en entrar, se lastimó, y cayó sobre la mesa. Intentaba enderezarse rápidamente, antes de que yo llegase hasta él. Cuando lo logró se fue aleteando torpemente hasta el travesano. Conté 12 aves. De acuerdo a mis observaciones, se trataba de estorninos. Pelaje opaco, tornasol, y pico amarillo. Varias de ellas hicieron del baño al mismo tiempo sobre mis muebles, y la alfombra. Si no quería vivir entre desechos, e infectarme, tenía que sacarlas cuanto antes. Intenté abrir la puerta y asustarlas con la escoba, pero solo revoloteaban y encontraban un nuevo rincón. Se habían adueñado de mi casa. Bajé al sótano, desde la puerta oculta debajo del refrigerador, y busqué entre las cosas del viejo, las llantas que guardaba debajo de una manta. Lo siento, amiguitos, pero tienen que irse. Exclamé arrojando las llantas adentro de la chimenea. El humo negro y penetrante se dispersó por toda la casa, consiguiendo que todos los pájaros, incluido el carpintero, abandonaran lo que pretendían convertir en su hogar. Obviamente tuve que salir yo también, en lo que la humareda se extinguía. Me armé con otro de los arcos que había fabricado, y con algunas flechas, porque tenía miedo del ataque de un animal grande. Me senté en la banca, junto al jardín, y observé la luna. El último mensaje que recibí de mi novia, era que se iba a una isla lejana. Intentarían sobrevivir de este virus, aislándose de todo. Cada embarcación podía llevar a 1000 personas. Tienes que venir. Me escribió. Solía poner 3 puntos suspensivos después de cada mensaje. Era un detalle insignificante, pero me desquiciaba. Era como si quisiera crear suspenso con cada acto, y con cada palabra. No puedo. Le dije, los viejos me pidieron que cuidara su casa. Además, es muy arriesgado aventurarse a salir. Tú no deberías ir tampoco.
Las calles están infectadas, el aire podría transmitir toxinas y bacterias. El gobierno recomienda quedarse en casa. Afirmé. Las ciudades son la parte más vulnerable del mundo, ante cualquier pandemia. Escapar a una isla es lo único que tiene sentido. Bebé. Si no vienes, será mejor que terminemos. Siempre hacía lo mismo. Mezclaba dos cosas, o más bien, diluía la parte más importante, con alguna tontería. En este caso, el virus I-11 servía como distractor para su intención de terminar conmigo. ¿Y si acepto ir contigo, seguiríamos siendo novios? Escribí. Por supuesto, bebé. Afirmó. Juntaré mis cosas. Le dije. Llegaré a tu casa por la noche, para que podamos salir mañana por la mañana, como me dijiste. Está bien. Escribió ella. 3 horas más tarde, me escribió otro mensaje. Yo creo que deberías quedarte a cuidar la casa de los viejos. No quiero exponerte a que salgas, y te contagies, para venir hasta aquí. Un gruñido largo y ronco me trajo a la realidad. Incluso la luna se fue ocultando detrás de las nubes negras, y la noche se hizo oscura y presagiosa. Escuché un cuerpo grande abrirse paso entre los automóviles y arbustos. Y sus intensas pisadas reventaban todo lo que se atravesaba en su camino. Un cuerpo colosal, como de 3 metros, se alzó delante de la cerca hecha pedazos. El rugido hórrido, torrencial, frente a mí, me robó el color, el aire, y la conciencia. Me partió en pedazos el interior. Reaccioné por instinto, y me arrastré hasta la entrada del sótano. Una vez adentro, cerré las puertas con los 3 seguros que le había instalado y corrí por la escalera, para ponerme a salvo. Escuché al oso rugir, con esa voz ridícula, pero impresionante. Sus quejas guturales, iban acompañadas de algún zarpazo que destruía todo lo que encontraba. Escuché su nariz enorme olfateando detrás de las puertas del sótano. Y enseguida, sus zarpas de demonio rascando y empujando. Luego de solo 3 intentos, logró meterse. Las puertas de madera se reventaron cuando les recargó todo el peso del cuerpo, y se dejó rodar por los escalones. Esta vez tuve más tiempo de prepararme, así es que apunté el arco y logré clavarle una flecha en el brazo. La delgada luz de la lámpara de aceite, tintineaba con macabros matices anaranjados, sobre su piel curtida, y sus pelos ásperos. El oso parecía llenar toda la habitación. El oso era mi temor. Se levantó todavía más enojado, sacudió la cabeza y rugió. Levanté el arco y jalé la cuerda, pero solo conseguí reventarlo. El viejo nos había advertido que no pasáramos detrás de la puerta de metal que estaba al fondo del sótano. Aseguraba que ahí adentro había problemas con la construcción, y todo podía venirse abajo. Se trataba de un pasillo, todavía más profundo que fue construido para esconder inmigrantes. Eché abajo el estante de las herramientas y giré la perilla. La puerta de metal estaba reforzada, así que cuando la cerré, el oso no pudo hacer nada. Me senté en el pasillo oscuro y encendí mi teléfono celular. La señal del módem no llegaba hasta ahí abajo. Me dormí unas horas, esperando a que el oso se fuera. A pesar de que se había quedado en silencio, en cuanto golpeé la puerta, empezó a gruñir y a rugir. Cuando todo volvió a quedar callado, escuché otros sonidos. Al parecer, era una voz humana. Por la manera en que decaía, y se elevaba, parecía que estaba cantando. Caminé al interior del túnel, vigilando en todo momento la estructura. No quería que se me viniese encima. Al dar la vuelta, apareció ante mí otra puerta, también de metal. Al pegar la oreja contra ella, escuché con toda claridad que una mujer entonaba una canción de cuna. Golpeé 3 veces. ¿Eres tú?, preguntó la mujer, asustada. ¿Quién tú?, quise saber. Te escuchas muy joven. Tú no eres el viejo, ¿verdad?, increpó. El viejo está muerto. Él te encerró aquí. Intenté saber. La mujer sollozó. Escuché también otra voz, de un niño pequeño. Sí, él nos encerró aquí, respondió. Por favor, déjanos salir. Intenté girar la manija, y empujar, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Voy a sacarlos de ahí, se los prometo. Necesito subir a la casa y buscar la llave. Espeté. Por favor, no nos dejes. La comida se acabó hace unas semanas, y hemos sobrevivido solo con agua. Suplicó. Les juro que voy a volver por ustedes. Resistan un poco más. Prometí corriendo hacia la otra puerta de metal. Aunque no escuché ruidos, golpeé primero el portón. El oso no respondió, así que abrí. Estaba amaneciendo, y la luz se filtraba desde lo alto de la escalera. Salí muy despacio y revisé los alrededores.
Estaba despejado. Caminé todavía con cuidado, y registré muy bien el patio y el jardín antes de aventurarme. Miré los destrozos que había hecho, y luego me asomé a la casa por la ventana. No quería que la bestia estuviese esperándome ahí adentro. Como no vi ni escuché nada, entré. El fuego de la chimenea se había consumido, y el humo negro estaba despejado por completo. Aún así, el olor a hule permanecía en el ambiente. En efecto, el oso se había metido a la casa. Sus zarpas largas y duras habían quedado dibujadas en la duela. Rascó los cajones y alacenas buscando comida, y se fue. Registré bien la casa, antes de sentirme a salvo. Había derribado el refrigerador, pero no consiguió abrirlo. No quise pensar que aquel viejo bondadoso y limpio, en realidad fuese un monstruo. Pero hasta ahora, la evidencia en su contra era aplastante. Nada podía justificar que hubiese dejado encerradas allá abajo a una mujer y a su hija. Y que nos hubiese prohibido bajar, para que no pudiésemos liberarlas. Tomé todo el cajón de las llaves, y bajé, armado también con un cuchillo, y con mi último arco. Por si aparecía de nuevo el oso. Aquí estoy. Les dije probando todas las llaves. Por favor, déjanos salir. Haré lo que quieras. Continuó ella. No tienes que hacer nada. Estoy probando un centenar de llaves que el viejo guardaba en su cajón. Tenemos suerte de que ese monstruo fuese tan ordenado. Dije encontrando la correcta. Hasta que pude abrir me di cuenta de que aquella era la más grande, y que, de haber pensado bien las cosas, me habría ahorrado los 30 minutos que gasté probándolas todas. Mientras la mujer me gritaba que la dejase salir. La puerta rechinó al irse abriendo, lentamente. Frente a mí se descubrió un cuarto pequeño y maloliente. Y una joven sucia, con su niña en brazos. La mujer me miró con desconfianza, sin mover un músculo. Su ropa harapienta le colgaba del cuerpo desnutrido. Sus ojos famélicos se me fueron encima. No voy a lastimarlas. Por favor, confíen en mí. Les dije levantando las manos. La joven bajó a su hija y ambas caminaron hasta donde yo estaba y me abrazaron. Todo va a estar bien. Les prometí. Claro que así será. Dijo ella quitándome el arco y las flechas con un hábil movimiento. Su hija me sacó el cuchillo del cinturón. Les aseguro que yo no trabajo para el viejo. Él me dejaba vivir aquí mientras estudiaba la universidad. No sabía que ustedes estaban aquí abajo. Me defendí. La mujer me apuntó con la flecha, y con el arco bien tenso. Esperaba que el arco se reventara de un momento a otro, pero el maldito resistió. La niña empuñaba el cuchillo delante de ella. Ya veremos si podemos confiar en ti. Llévanos a la salida. Muévete. Amenazó. Enseguida. Síganme. Dije caminando hasta el otro extremo del túnel. Les pedí que esperasen un momento mientras revisaba si todo estaba bien, pero la mujer me empujó. Si intentas cualquier cosa, voy a perforarte el gaznate, amenazó. No sé ni siquiera qué es eso. Me defendí levantándome del suelo. Bueno, voy a ponerte una flecha donde se unen tus piernas. ¿Eso sí lo entiendes? Gritó. Seguí caminando hasta el patio. La luz del día les dio de frente y las dejó ciegas por varios minutos. La mujer apuntaba a todos lados, y yo aproveché para quitarle el arco. Cuando recobró la vista intentó correr, pero se detuvo porque su hija prefirió meterse a la casa. Le ofrecí el arco para que se defendiera, y ella lo aceptó. Después de comer, les expliqué todo lo que estaba pasando. El virus letal, el exterminio humano. De acuerdo al último reporte importante, el 30% de la población había sucumbido. La mujer bebió mi última taza de café. La estaba guardando para un día importante, y este parecía el mejor. La niña se había recostado en el sofá, después de saciar el apetito, y ahora roncaba. No tenía idea, dijo la mujer comenzando a llorar. Aquel viejo nos salvó la vida después de todo. Su reflexión me hizo enfadar, aunque no estaba seguro del porqué. Era un enfermo. Protesté. ¿No me estás mintiendo, o sí? Cuestionó. Para nada. Tú misma puedes ver a tu alrededor, escucharlo. No hay ni una persona en las calles. Las demás criaturas, ahora son las que ponen las reglas. Me gustaría quedarme a conversar contigo, pero debo defender la casa. ¿A qué te refieres?
Preguntó metiendo el dedo en la taza, para limpiarla, luego lo chupó con placer. Ayer por primera vez se metieron a mi casa. Primero unas aves, y después un oso. Están siguiendo la comida. Allá afuera debe ser una lucha encarnizada por el sustento. Ha pasado un año, y las ciudades deben estar llenas de depredadores. No creo que en las otras casas encuentren nada. No queda nadie en este barrio, o eso es lo que he visto. Quizás estén bien ocultos. Pero si es así, ese oso y muchos otros carnívoros van a venir aquí. Tenemos que armar una barrera, reforzar las puertas y ventanas. Espera, pidió. ¿Me estás diciendo que has sobrevivido atrapando conejos en tus trampas, y con lo que cosechas en tu huerto del jardín? Preguntó. Asentí echándome el arco al hombro. Como muy poco. Además, el viejo mandó a construir un pozo en el jardín de atrás. 6 años antes de que todo esto sucediera. Por aquí abajo, a menos de 100 metros, se mueven los mantos acuíferos. Sin eso no podría haber sobrevivido. Es fascinante cuando la probabilidad dibuja las circunstancias adecuadas. He pensado en eso casi todo el tiempo. Expliqué. Ahora que tenía a alguien real junto a mí, y no solo a mis personajes imaginarios, se me iba la lengua sin darme cuenta. ¿Y crees que puedas con 2 bocas más? Preguntó tomando el arco que me había colgado en el hombro. La miré. Estaba sucia, su ropa rota, y sus ojos sin brillo. Aún así, era la mujer más bella que hubiese visto. Podremos con esto. Le prometí. Nos cubrimos muy bien el rostro, y recorrimos los alrededores, buscando metal, ramas, y toda la basura que nos sirviese para armar una barricada alrededor de la casa. Trabajamos duro. La noche nos encontró justo cuando poníamos la última pieza. Habíamos reforzado muy bien las puertas. Le pedimos a Hilda, su hija, que no abriese, a menos que escuchara que golpeábamos 3 veces, y nuestras voces. No podía asomarse por la ventana, ya que las habíamos tapado todas. ¿No crees que estás exagerando? Cuestionó la joven al ver cómo aseguraba bien la puerta, con un tronco grueso. ¿No has visto lo que un oso puede hacer? Derribó las gruesas puertas del sótano con un empujón. Si la comida escasea allá afuera, el instinto de supervivencia convertirá a los animales en bestias. Ella comenzó a reír. ¿La situación te parece divertida? Le pregunté también sonriente. Para nada. Pero es mejor que estar encerrada en el sótano todo el día. Después de un año ahí abajo, cualquier cosa es entretenida. Por cierto, la interrumpí. ¿Cómo es que sobrevivieron todo este tiempo? Después de cenar, le leyó una historia de mi libro de cuentos a su hija, y bajó conmigo. Estábamos en una bodega. El viejo guardaba ahí comida seca, y conservas. El agua del pozo llega hasta ahí a través de una manguera. Esclareció. Y bajando la mirada, confesó que habían tenido que dejar morir a su perrito cuando la comida ya no era tanta, y se dieron cuenta de que el viejo no volvería. Y pensar que me engañó por completo. Cuando lo conocí, parecía todo menos un demente. Hablaba de Dios, ayudaba a los demás, era generoso, ordenado y limpio. De lo que me di cuenta fue de que tenía muy controlada a su esposa. Relaté. Ese cerdo nos arrojó ahí adentro, y nunca regresó. Se quejó mirando hacia la ventana tapiada. Supongo que murió al poco tiempo. El virus lo fulminó en casa de su hijo. Había ido a buscar a su nieto. Expliqué. Una luz se hizo en los ojos de Aline. Me alegro. Encendí la radio y estuvimos escuchando el reporte de las 12, acostados en el sofá. Varios campamentos y casas de personas en todo el mundo han registrado ataques de animales hambrientos. Tomen las medidas necesarias para protegerse. Tapen las ventanas, cerquen sus propiedades, enciendan hogueras, y mantengan cerca algún arma. Los depredadores no se detendrán, están hambrientos y desesperados. De nuevo, si notan cualquiera de los siguientes síntomas, mantengan la cabeza fría. Dense baños constantes de agua fría, o metan la cabeza en una bañera con hielo. Los síntomas son alucinaciones auditivas, o visiones, incluso si no son extrañas. Si algo es demasiado irreal, desconfíen. Estamos aprendiendo apenas acerca de este virus, y algunos reportes no han hecho sino confundir a la audiencia. El virus I-11 ataca el cerebro, lo consume, a veces muy despacio. Se mete con las diferentes zonas de la corteza cerebral, ocasionando un mal funcionamiento en cascada.
comenzando por los ganglios basales y la sustancia negra del cerebro. Los primeros síntomas son incapacidad para escribir, hablar o modificar nuestras expresiones faciales de manera voluntaria. El reporte era esta vez muy interesante y detallado, pero comenzó a ganarme el sueño. Un grito de Aline me despertó. Estamos rodeados, exclamó. Sube a tu cuarto. Le gritó a su hija, que enseguida regresó por la escalera. Tomé el arco, y apunté en todas direcciones. ¿Quién, que nos rodea? Pregunté. Mis oídos apenas comenzaban a reconocer los gruñidos y aullidos que venían en todas direcciones. Llevan un rato así, delató. Es una manada de lobos. Se escuchan muy cerca. Deben estar en el jardín, alrededor de la casa. Era cierto. Sus lamentos y bramidos podían palparse. Tranquila, no tienen la fuerza para entrar, le dije empujando la mesa para reforzar la puerta. ¿Eso crees? Preguntó nerviosa. Obviamente quería tomar el triple de precauciones por su niña. Consiguieron saltar la barda, porque son ágiles, pero no son fuertes como un oso. Estaremos bien. Mañana construiremos más alta la barricada. Le juré abrazándola. Los lobos comenzaron a rascar la puerta y las ventanas, y a hacer una especie de ladrido que jamás había escuchado. Nos miramos y yo encendí la chimenea, previniendo el absurdo caso en que uno de ellos se quisiera meter por ahí. Los aullidos, bufidos y garras desaparecieron cuando terminó de amanecer. O eso pensamos porque los dos nos habíamos quedado dormidos. No escucho nada, ¿y tú? Me preguntó antes de abrir la puerta. Negué con un movimiento pausado de la cabeza. Ella me cubrió cargando una flecha en el arco, y yo salí a mirar el jardín. Ya se fueron. Testifiqué. Ella respiró y llamó a su hija. Puedes salir un rato, pero no te alejes del jardín, le dijo. Hilda no hablaba mucho desde que el viejo las había encerrado. La miré corretear y jugar sin preocupaciones, lo que hizo que me sintiera muy bien. Era como si una parte que había estado guardada en mi alma, una incomodidad dejada en encierro, jugueteara libre por el jardín. Su mamá le pidió que no corriera tan rápido. No sabemos si los gérmenes resisten en el aire, y si podemos contagiarnos aquí afuera. Espetó. Las conduje a mi huerto, para enseñarles cómo cosechaba las zanahorias. Ya no tenemos comida, y los lobos destruyeron las trampas. Señaló Aline. Aunque no lo hubiesen hecho, no creo que los conejos puedan llegar hasta aquí, con la barricada. Señalé mirando las pisadas de los lobos en la tierra húmeda. Eran grandes y profundas. Casi del tamaño de la palma de mi mano. Necesitamos hacer más flechas, reforzar tu arco, y salir a cazar. Decidió. Tiene varias semanas que no salgo. De acuerdo a los reportes, el número de cadáveres en las casas ha aumentado en un 40%. Los que no mueren por el virus, mueren por falta de agua. Es un infierno. Las calles podrían ser un medio ideal para que esta enfermedad se propague, le dije enredándole un trapo alrededor del rostro. Aline había estudiado arquería en su adolescencia, y supo cómo arreglar el arco. Tardamos una hora quitando algunas piezas de la barricada para poder salir. El aire pesado y cálido nos pegó en el rostro. El olor no era agradable. Olía a mierda, y a basura. La naturaleza ha recobrado su espacio, señaló ella. La hierba crecía por todos lados, y uno que otro animal pequeño corría y volaba por aquí y por allá. Apenas habíamos avanzado 2 cuadras cuando sentí que debíamos regresar. No encontraremos nada. Si los osos y lobos están atacando la casa, quiere decir que se quedaron sin sustento aquí afuera. Señalé. La joven se había concentrado en disparar sobre un cuervo, pero este echó a volar. No hables. Asustas a las presas. Susurró. Esto es lo más lejos que he ido, confesé. Estábamos a 4 cuadras de la casa. Varias construcciones tenían los vidrios rotos, y las puertas arañadas. No hay nada. Tenemos que ir más lejos. Reconoció. ¿Qué te hace pensar que será diferente en otras calles más lejanas? Toda la ciudad debe estar igual. Los depredadores deben haberse llevado ya a todas las presas. Hasta hace unos meses todavía se veían venados, o cerdos.
Una jauría de perros iba correteando a un conejo que alcanzó a arrojarse adentro de una coladera. Los perros estuvieron ladrando a la coladera, y luego comenzaron a pelearse entre ellos. Hay que regresar. Insistí. ¿Y qué vamos a comer? ¿Las verduras de tu huerto? Necesitamos carne para sobrevivir. Mi hija necesita carne para resistir. Si logramos cazar un venado, y meterlo en tu congelador, podríamos sobrevivir todo un mes. Decidió apuntando hacia un mirlo que aterrizó en la rama de un árbol, pero que despegó enseguida. No podremos sobrevivir si la noche nos sorprende aquí afuera, y somos presa de los depredadores. Eso sin contar con que nos encontremos con el cadáver de algún infectado. Alin bajó el arco. Podemos intentarlo mañana, mucho más temprano. Resolvió mirando el sol que caía por la montaña. Reforzamos la barricada alrededor de la casa, y entramos. Hilda nos estaba esperando asomada por la puerta, lo que ocasionó que su mamá se volviese loca. «Te dije que te encerrarás aquí adentro», gritó. La niña comenzó a temblar. «Perdón, hija. No quise usar esa palabra. Quise decir, que asegures la puerta. Eres todo lo que tengo y no soportaría perderte», delató abrazándola. Revisé el refrigerador, en efecto, la carne se había terminado. Y ya solo quedaba un recipiente con verduras cocidas. Nos serví la última ración, y descansamos escuchando uno de los foros de internet en donde usuarios de todo el mundo contaban historias, o anécdotas divertidas para entretener a los refugiados. Cuando Hilda se durmió, su mamá la subió a mi recámara. «¿Cuál es el plan?», me preguntó cuando regresó al sofá. «Resistir», le dije. Le había enviado un mensaje a mi amigo Sopa, pero él no respondió. «Lo único maravilloso es que tenemos agua», comentó recostándose sobre mis piernas. Le acaricié la frente. «Ya sucederá algo», susurré. «¿Algo?», preguntó. «Cuando no se tiene un plan, se debe aprovechar el curso de los eventos. Como las velas de una barcaza aprovechan el viento en medio del mar. Eso decía mi papá», comenté, reconociendo cuánto lo extrañaba. Mis padres, ambos de más de 50 años, habían muerto en los primeros meses. No se habían tomado esto en serio, y estuvieron saliendo de casa con cualquier excusa, incluso para visitar a sus familiares. «¿En qué piensas? ¿Estás recordando a tu papá?», me preguntó estirando las piernas. «En efecto», respondí. «¿Y tú? Nunca me has contado de tu familia», le dije cerrando los ojos. «Cuando el viejo me secuestró, iba a casa de mi hermano. Mi mamá murió cuando yo era una niña, y mi papá murió hace 3 años. Mi hermano es toda la familia que me queda. Voy a buscarlo en cuanto todo esto pase. Estoy segura que está vivo, que se ha escondido bien, que tomó todas las precauciones. Era un chico inteligente, avispado y sabio, a pesar de ser tan joven». Perdón que me salga un poco del tema. Obviamente creo que tu hermano sigue con vida. Pero ¿cómo te secuestró el viejo? Quise saber. Me preguntó por una dirección. Iba solo en su auto. Traté de explicarle, pero dijo que sería mejor si le mostraba dónde era. Se ofreció a llevarme porque yo también iba para allá. Nos ofreció un dulce, y perdimos el conocimiento, adentro de su auto. Narró quebrantándose. «Bastardo», opiné. Y se las daba de muy moral. Desconfiaba de mí. O más bien, no quería aceptar a nadie entrometido en su casa. Quizás la vieja también sabía lo que estaba haciendo. Y por eso él la dominaba tan severamente. Encendí la radio y escuchamos el reporte de las 12. Por todo el trabajo que había, solo escuchábamos el de esa hora. Sobre todo porque era el más importante. Ha llegado hasta nuestras manos, el asombroso testimonio, narrado por un radio escucha, que gracias a nuestras recomendaciones, ha resistido la infección. Él es de Alaska, y ha tenido que meter la cabeza, literalmente, en la nieve. Toda vez que ha sentido una fiebre altísima, y que su compañero de encierro, comenzó a desarrollar complejas y elaboradas visiones. Dijo que había conocido a un hombre. Dio una descripción detallada, su aspecto, su voz. Incluso describió a qué olía. Una alucinación paranoide en toda regla. Y la primera de la que se tenga noticias. Aseguraba incluso que podía tocarlo, y sentirlo.
Dijo que aquel chico vivía en su closet, y que solo salía por las noches. Y únicamente si él abría la puerta. Como si viniera de una dimensión a la que solo él tenía acceso. Estos delirios y apariciones son síntomas atípicos del virus I-11. Un precedente a tomar en cuenta, ante todo lo que habíamos visto hasta ahora. Tardé un segundo en procesar las palabras, después de escucharlas. Fue como si tuviera que elegir entre la soledad, y darme cuenta de que estaba infectado, o asumir la realidad, y cuidar de mi nueva familia. También han llegado reportes desde varias partes del mundo, que afirman que los animales presentan una conducta extraña, y fuera de toda normalidad. Los depredadores están formando manadas mixtas. Es decir, que se han reportado manadas con 2 y hasta 3 especies diferentes. Hasta ahora, cánidos, pero algunos informes aseguran haber visto integrantes de distinta familia, como osos, y lobos, y coyotes y pumas. Aunque esto también podría ser parte de los reportes falsos que hemos recibido, y del sensacionalismo del que se aprovechan algunos blogs. Seguiremos reportando. Pero insistimos en la importancia de quedarse en casa, proteger la casa, y resistir. De acuerdo a los científicos, estamos atravesando la curva estadística en donde los casos de infectados irán en crecimiento, pero muy pronto se van a estabilizar, para entrar en caída libre. Pensé en despertar a Aline para contarle lo que había escuchado, pero esto solo la pondría más paranoica, más predispuesta a actuar descuidadamente. En lugar de eso, opté por sentir su mejilla suave con los dedos, y creer en que mi mente estaba bien. No tenía fiebre, ni dificultad para respirar. Un cerebro enfermo no podía ser tan sano como el mío. Resistimos sin comida una semana. A pesar de que habíamos salido a cazar, ninguna presa pequeña era sencilla, y las grandes se habían ido, quizás a las montañas. En la ciudad, de acuerdo a los reportes, y a lo que habíamos observado, ya solo quedaban depredadores. Coyotes, lobos, osos, buitres, águilas, perros, algunos gatos, y serpientes. Optamos por colocar un montón de trampas alrededor del barrio. Nos aventuramos más allá de las primeras 12 cuadras. Y aún así no encontramos señales de vida humana. Las casas oscuras, derruidas, y con las ventanas rotas. Todas en las mismas condiciones. La maleza alta, y enjambres de insectos. Un gato pardo nos observó con enigmática actitud, mientras colocábamos una trampa junto al árbol donde estaba trepado. Su cola pretendió atrapar nuestros pensamientos que también se mecían de aquí a allá. Esa noche conversé con mi amigo Zam. Me dijo que, en efecto, los animales estaban actuando de manera desesperada. Habían logrado atravesar la valla de ramas y zarzas de espinas, pero no solo eso, sino que de alguna manera se habían abierto paso a través de ella, desarmando varias secciones. El grupo que los había atacado esa noche estuvo formado por un puma, y una manada de lobos. Se lograron defender gracias a que el puma huyó al ver la hoguera. Las únicas armas que tenían eran lanzas, cuchillos, mazos, y arcos. De hecho fue mi amigo Zan el que me había enseñado a hacerlos. Aún así, los lobos consiguieron llevarse a una niña del campamento. Esta clase de comportamiento jamás se había visto. Los animales de diferentes especies no cooperan entre sí. Buscan su destrucción, y el dominio del territorio. Ahora lo hemos visto con nuestros propios ojos. Cuídate mucho, escribió. Me despedí de él y como Aline estaba junto a mí siempre que hablaba con mi amigo, me cuestionó si estábamos tomando las medidas necesarias. ¿Qué pasaría si una jauría de lobos se unía con un grupo de osos hambrientos? Los primeros abrirían paso por la muralla de basura que hicimos, y los segundos destruirían las puertas. Eso no va a pasar, aseguré. El cercado del campamento de mi amigo es muy grande, y de baja estatura. Ellos solo tienen ramas y zarzas. Nosotros construimos una buena muralla, con toda clase de piezas. Es alta, está bien ensamblada y los osos no conseguirán atravesarla. Espero que tengas razón, opinó. Resistimos varios días, reforzando la barda, y haciéndola más grande. Habían entrado hasta el patio, lobos, coyotes, perros, y un lince. Pero ningún animal grande. Nos despertábamos a las 7 de la mañana, y salíamos a cazar. Las trampas de conejo fuera del patio no estaban funcionando, principalmente porque otros animales las destruían, o se robaban las presas que caían adentro. ¿No sería bueno que dejaras a Hilda salir un poco? Siempre está adentro de la casa, y apenas si la dejas salir al jardín. No creo que le haga daño venir alguna vez con nosotros.
Te aseguro que el virus no se propaga por el aire. Y al menos en estas 20 cuadras que hemos rasurado, no parece haber ningún cuerpo contagiado. Aline no respondió. Estaba muy concentrada apuntando una flecha. No sabía a qué le estaba apuntando, pero entonces me di cuenta. Entre los arbustos, escondido, se hallaba un perro, lejos de su manada. La flecha silbó en el aire, y se clavó en el blanco. El perro intentó correr con la flecha atravesada en la garganta, pero Aline disparó 3 veces más, sobre él, consiguiendo derribarlo. No sé por qué verlo luchar por su vida me ocasionó un malestar tan grande. Ver sufrir a un perro parecía en cierto punto peor que ver a la gente caer ante un virus letal. Era una locura. Incluso estuve a punto de empujar a Aileen para que fallara el tiro. O de gritarle que era un monstruo, que eso no se hacía. Los perros eran nuestros amigos. Nuestros compañeros fieles. Aun si ellos nos hubieran hecho lo mismo de haber tenido la oportunidad. Se habían convertido también en aviesos cazadores. Uno menos. Ahora solo tenemos que exterminar a toda la jauría. He visto como a 100 perros. Así que, nos deseo suerte. Comenté. Pensando que lo había hecho porque ellos se robaban los conejos que caían en las trampas, y las destruían. Aileen me miró a los ojos. Vamos a comérnoslo. Susurró. Como si lo que acababa de decir fuese un pecado. Me sonó igual a mí. No podemos. Resolví al ver la sangre ensuciarse con la tierra y mugre del pavimento. Es carne. Necesitamos carne. Hilda está cada vez más débil. Gritó. A mí me parecía que el animal en el suelo había pasado de lo divino a lo asqueroso. Debíamos preservar su vida y enterrar su carne, que imaginé repugnante. Aún así, la ayudé a llevar el cuerpo hasta la casa. Cuando lo cocine, ni siquiera te vas a dar cuenta de que es carne de perro. Prometió. Le dije que no mencionara la palabra cocinar y perro no deberían ir en la misma oración. Esperé en el jardín, con Hilda, mientras ella se encargaba del ominoso asunto de despedazar, y convertir en filetes, al pobre animal. Le enseñé a la niña a sembrar ajos. Se deben colocar con la punta hacia arriba, a 10 centímetros de profundidad. Le expliqué. Los ajos saben horrible. Protestó. Eran las primeras palabras que decía desde que la saqué de aquel horrible cuarto, por lo que me sorprendí mucho al escucharla. Iba a correr a decirle a Aline la fabulosa noticia, pero recordé lo que ella estaba haciendo ahí adentro, y preferí esperar. Así es. Si te los comes solos, tienen un sabor fuerte y desagradable. Pero realzan el sabor de la comida. Además, es una planta mágica. Le confesé. ¿Mágica? Preguntó ella tomando uno de los dientes en sus pequeñas manos. La piel nacarada del ajo, brillaba hermosa con el sol. Es un superalimento. Es muy nutritivo, tiene muchas vitaminas, y antioxidantes. ¿Qué es antioxidantes? Preguntó con ingenuidad. Son cosas químicas que te mantienen joven. Pero lo más importante es que, si comes esta increíble planta, nunca te vas a enfermar. Aseguré en el paroxismo. Los ojos de Hilda se iluminaron. ¿Nunca? Cuestionó. Los antiguos conocían bien sus cualidades. Se dice que la leyenda de los vampiros, que odian el ajo, se basa en el conocimiento de las bondades de esta planta. El vampiro representa la muerte, por lo que el ajo la mantiene lejos. Relaté. La niña pareció emocionada. Comimos a las 7 de la noche, y muy a mi pesar, estuvo delicioso. La noche siguiente el reporte especial mencionó algo que era simplemente aterrador. El virus con el que estamos lidiando, era una enfermedad natural en las ratas. La mayoría muere, pero un porcentaje mínimo sobrevive, convirtiéndose en propagadoras. Extremen precauciones, porque la pulga que transmite una variedad de esta terrible enfermedad, a través de la sangre, puede infectar también a otros animales, como el perro, y finalmente a nosotros. Aline decidió concentrarse en la posibilidad de que alguna rata nos mordiera, o nos infectara con sus desechos, así que se dedicó los siguientes días a intentar atrapar un gato. Si la carne de perro está infectada, entonces cualquier carne animal lo está. No tiene sentido. Me gritó cuando la hice partícipe de mis suspicacias.
Atrajimos a un gato ofreciéndole alimento, y cuando confió en nosotros, nos lo llevamos a la casa. Aline seguía firme en su creencia de que lo único que podía hacernos daño, llegados a este punto, era una rata. Los roedores son tenebrosos. Son sigilosos enemigos que se cuelan a tu hogar, a través de cualquier agujero o endija. Son cizaña animal. Se esconden en los rincones. Han estado tramando algo desde siempre. Son animalillos inteligentes, valerosos y pacientes. Esperan el momento, se agazapan, y luego roban la comida, infectan al humano, y se apoderan de todo. Comentó el reporte de esa noche. Aline alimentaba al gato, con tanto esmero como a nosotros. Hilda lo llamó Tom, por una de sus caricaturas favoritas. Antes de que el viejo las secuestrara, y de que el mundo se fuese al carajo, solía ver caricaturas clásicas en su tableta. Su mamá le había enseñado lo bueno, para que aprendiera a despreciar aquellas desangeladas y perezosas animaciones en Flash, con diseños baratos de personajes sin chiste. Tom comía con nosotros, y se sentaba en el sofá a escuchar la radio, pero pasaba casi todo el día vigilando las esquinas de la casa, o escondido por ahí. Le gustaba sobre todo estar encima de Hilda, y a ella le gustaba, más que con nosotros, hablar con el gato. Podías escucharla contándole lo que iba a hacer cuando todo esto terminara. Le explicaba dónde estaba su casa, y cuán grande y bonita era. Que se lo llevaría para allá, y que lo sacaría a pasear todos los días por su barrio limpio, y lleno de gente buena. Para Hilda, esta pesadilla, toda la ruina, los escombros, y la desolación, se limitaban a esta parte del mundo, a esta cuadra. Esa noche escuchamos un gran estruendo. Salté del sillón y busqué el cuchillo. Aline ya estaba de pie, cargando una flecha en el arco. Es la barda. Han tirado la barda, dijo. Encendí una lámpara porque estaba muy oscuro. La fogata se había extinguido hacía un rato. No es nada. Debió ser solo algo que dejamos en equilibrio y se desplomó, aseguré. Estamos a su merced, exclamó. Pasamos 10 minutos en silencio, intentando escuchar si allá afuera se organizaba alguna invasión, pero nada pasó. Regresamos al sofá y yo la abracé. Los animales no son nuestros enemigos. Esta enfermedad lo es. Ellos no son monstruos conspirando contra nosotros. No se están organizando para vencernos, ni son parte de un contraataque de la naturaleza, como dicen algunos medios irresponsables. Ellos creen que el mundo sería más verde, y más hermoso sin nosotros. Pero los animales saben que no es así. Ellos entienden que nos necesitan para un delicado equilibrio. Ellos saben que el humano es hijo también de la naturaleza. Mis palabras y el cansancio, consiguieron que Aline se durmiera. Cada vez hay más gente contagiada. Cuando pensamos que la curva se había cerrado, y entraríamos en remisión, todo empeora. El número de contagios ha subido hasta en un 15%. Y la tasa de muertes consiguió sobrepasar cualquier límite estimado. Se calcula que un 50% de la población mundial ha sucumbido. El experto, Juan Esteves, asegura que la ciencia no puede hacer nada contra este virus, porque los laboratorios dejaron de trabajar hace meses. Pero la herbolaria podría ser la respuesta. Desde la antigüedad han sido conocidas algunas plantas con un poderoso efecto antiviral. Las infecciones de todo tipo, fueron desde siempre causantes de la muerte de 12 millones de personas al año. El orégano, en particular, podría servir como poderoso antisépticos, antiviral y antimicrobiano, lo que podría acercarlo a ser una especie de cura para algunas cepas del virus I-11. La enfermedad ataca el cerebro por medio de esporas y hongos liberados por una bacteria, por lo que el orégano fumado podría atacarlos directamente, por tratarse de una droga nootrópica y un potenciador cognitivo. Ante cualquier síntoma de los que describiremos a continuación, por favor, tenga a la mano esta asombrosa planta. Si usted tiene alucinaciones auditivas, como pasos, voces, música, o golpes en la puerta, o bien, alucinaciones visuales, como patrones de color, luces, seres, u otros objetos que no existen. Solo en el 1% de los casos, hemos tenido reportes de personas que crean ilusiones de increíble sofisticación. Ven personas que no existen, interactúan con ellas, e incluso pueden tocarlas. En todos estos casos, sumerja la cabeza en agua helada, o báñese constantemente en agua fría, cuando menos. También, como recomienda el Dr. Esteves, fume orégano de ser posible.
El virus I-11 es despiadado con el sistema límbico. Aline y yo nos quedamos mirando en silencio. Supongo que ambos consideramos, aunque fuese por un segundo, que el otro solo fuera una construcción mental de nuestra mente enferma. Aún así, esto era imposible, ya que ninguno de los dos presentábamos un deterioro cognitivo, una pérdida de otras funciones, y finalmente, la locura. Nos abrazamos y nos besamos, perdiéndonos en la terrible realidad. Abrazando la verdad de la que éramos parte, nos gustase o no. Me levanté más temprano que de costumbre, y estuve arreglando la barra. No quería que Aline se diera cuenta de que algún animal había deshecho los amarres de cables y cuerdas, para comprometer la resistencia, y finalmente la estructura de nuestra muralla hechiza. Hilda nos escandalizó esa tarde, a la hora de la comida, cuando nos dijo que Tom había atrapado a un ratón. ¿Y dónde está? ¿Se lo comió?, gritó Aline sacándose el bocado. Guácala. A Tom no le gusta comer eso. Lo metimos en una bolsa y lo arrojamos por el excusado, respondió la niña. No te acerques a Tom por ahora, recomendó Aline. No creo que el ratón estuviese infectado, y mucho menos Tom, aseguré. Aline me congeló con la mirada. Así es que terminé repitiendo que hiciera lo que su mamá decía. Aislamos a Tom unos días en la habitación del viejo. Solo abríamos para darle de comer y de beber, y para limpiar su caja de arena. El tercer día de aislamiento, Hilda nos pidió que lo dejáramos salir. Él no está a gusto ahí adentro, aseguró. Deja que termine el día, mañana lo sacamos de ahí. Si no se muere, quiere decir que no está infectado, dijo Aline sirviendo los platos. Tom me dijo que las personas adultas son malas, dijo Hilda revolviendo su plato con el tenedor. Sonreí pensando que era un comentario de niños, pero Aline se lo tomó muy en serio. ¿Cómo que te dijo?, le preguntó. Lo escuché a través de la puerta. Me pidió auxilio, me suplicó que lo sacara de ahí. Está aburrido y se siente solo. Tiene calor, dice que nunca le abren la ventana, expresó la niña. ¿Estás inventando todo esto para que dejemos salir al gato?, le pregunté. No, respondió ella. Él en verdad me habló. Aileen me miró unos segundos, y luego llevó a su hija al baño para sumergirla en agua fría. Llenó la bañera de agua con hielos, y la metió ahí. Estoy seguro de que está mintiendo. Así son los niños, dije cuando Aileen salió del baño. Había dejado a su hija sumergida en la tina. Podía escucharla tiritar y gemir de frío. Ella me empujó y fue a buscar la radio. No te salgas de la bañera, le ordenó encendiéndole la radio. A esa hora, un locutor leía cuentos e historias. Tenemos que encontrar orégano, me dijo tomando el arco. Es una locura. Hilda está bien. ¿No tiene fiebre, o sí?, discutí. No, pero no voy a esperar más síntomas. Tú escuchaste, es mejor detectar a tiempo los primeros síntomas, insistió. Desarmamos una parte de la muralla que nos servía como entrada y salida, y recorrimos el barrio, buscando la planta. Según los reportes, se trataba de un arbusto que se daba todo el año, de unos 45 centímetros de alto, con flores diminutas en racimos apretados, de color blanco o rosa. Para serte sincero, jamás he visto una, confesé. ¿Pero la reconocerías si la hueles, no?, preguntó ella. Buscamos por varias horas, pero regresamos porque nos daba más miedo dejar tanto tiempo sola a Hilda. Cuando entramos, ella se había salido de la bañera, y dormía plácidamente en el sofá, con el gato encima. Aline intentó despertarla, pero la detuve. Déjala, por favor, el riesgo es muy bajo. Si algo le pasa, voy a asesinarte, amenazó, y luego me abrazó. La que cayó enferma, unos días después, fue ella. Empezó escuchando que alguien tocaba a la puerta con insistencia. Luego siguió la fiebre. No importó que se pasara todo el día metida en agua fría, o que le consiguiera el orégano. Había encontrado una planta creciendo a orillas del canal, a 40 calles, y cruzando la avenida. Eso fue lo más lejos que había llegado. Decidimos que lo mejor sería aislarla en el sótano, para no poner en riesgo a su hija, o a mí. Esa noche conversé de nuevo con Sam. Le conté que Aline se había enfermado, aunque muy levemente.
Tenía fiebre, alucinaciones, no podía llenar los pulmones, y se sentía sin fuerzas. Los casos leves logran resistir meses. Me dijo. Que aguante. Síguela bañando con agua fría. Oblígala a comer, aunque no tenga hambre. Esto va a terminar pronto. Ya casi han pasado 2 años. Le recordé. Tenemos reportes de que se está trabajando en una cura. Hace unos meses se terminaron de montar unos laboratorios en una isla lejana, y la investigación ya está dando resultados. Prometió. Le di las gracias por las esperanzas que me había dado, y le aseguré que íbamos a resistir. La muerte de Aline nos tomó por sorpresa. Parecía mucho mejor la noche anterior. Incluso su apetito había regresado. Me coloqué varias prendas de ropa, y unos trapos en la nariz y en la boca, y enterré su cuerpo, muy profundo, en el jardín de enfrente. Su hija estuvo sentada sobre su tumba toda la tarde. No se quiso meter, ni tampoco el gato, que permaneció junto a ella. Le di ajos a toda hora. Siempre se quejaba del sabor, pero yo le metí todos los ajos en su comida. Me dijo. O más bien, me reclamó, a juzgar por la entonación, y el gesto de incomprensión en su rostro infantil. Tom dice que los animales no tienen la culpa, declaró más tarde, cuando la convencí de que se sentara a cenar. No había probado bocado en todo el día. Lo sé, nena. Yo no los culpo de nada. Le aseguré. En ese punto, sabía que la niña no estaba enferma, no era el virus. Las palabras de su gato, eran pensamientos suyos, expresados a través de su mascota, para deslindarse de los ataques, o aseveraciones que creía, serían mal recibidas si venían directamente de ella. 2 semanas después, resistimos el ataque de varios animales que deseaban entrar en la casa. Algo muy grande, seguramente un oso, golpeaba la puerta con fuerza y rugía. En el tejado se escuchaban los pasos y las garras de lobos, o perros, y el sonoro gorjeo de aves carroñeras. Hilda se había escondido debajo de la mesa, con el gato en brazos, que siseaba, con la cola erizada. No te preocupes, amor. No van a lograr entrar. Las ventanas y las puertas están reforzadas con placas de metal, y maderas gruesas. Le dije apuntando el arco hacia la chimenea. Imaginé que un perro caía por ahí, pero solo era parte de mi paranoia. No dormí esa noche. Con los primeros rayos del sol, todo volvió a ser tranquilo y silencioso. No entendí cómo la puerta había resistido los embates de la bestia. Estaba hecha añicos. Tom dice que esos animales solo querían comida. Justificó Aline, mientras me ayudaba a reparar los destrozos. Le sonreí. Casi 3 meses antes de que todo esto terminara, la niña se enfermó. Había insistido en ayudar a que un cuervo que entró por la chimenea, se aliviara de su ala. Intenté que resistiera los últimos días, pero inevitablemente también murió. Como habían dicho, las mujeres eran menos resistentes. La cura se anunció un 23 de marzo, y para julio, la población respiraba aliviada. Las calles comenzaron a limpiarse, las casas a reconstruirse, y las ciudades a llenarse de gente. Los animales observaban sigilosos, desde sus rincones y árboles, como las personas tomaban de nuevo el lugar que creían, era suyo por derecho. Por razón. Otro virus más peligroso, la ignorancia humana, empezó a apoderarse cada vez de más personas. Histeria colectiva azuzada por falsos reportes, que aseguraban que animales pequeños, relacionados con los roedores, podían seguir propagando una cepa mutada del mismo virus. La gente estaba exterminando a los animales pequeños, y deshaciéndose de sus mascotas. Un grupo de animalistas, con macabras máscaras de conejos, formaron un frente para combatir contra toda esta ignorancia y ataques. Atacando a su vez a la gente. Golpeando, incluso a niños. El caos parecía ir en aumento. Zhang vino a visitarme el 26 de agosto. Era mucho más alto de lo que lo imaginé. Sus ojos vivaces me reconocieron, y luego nos dimos un fuerte abrazo. No han pasado ni 6 meses, y no me puedo creer toda la locura que vivimos. Le dije. Estábamos en una esquina, afuera del restaurante, tomando un café. Esto no ha sido más que una lección. Para enseñarnos que las personas debemos estar unidas. Ser amigos de todos, de cualquiera. Y no solo de un grupo odioso, y receloso de los demás. Expresó. ¿Sabes? Confesé, yo no creía en la amistad. Me encantaba estar solo. Ahora no puedo. Vinimos a este mundo a crear una fuerza colosal. A cooperar entre todos. Aquel mensaje me había llegado como una revelación. Él asintió. ¿Es tu gato?
Me preguntó. Tenía a Tom encima de las piernas. Sí. Lo adoptamos en los días de aislamiento. Me recuerda a Hilda, y a su mamá. Le dije acariciando al felino. No era muy cariñoso, y más bien parecía indiferente y altivo. ¿Las mujeres que encontraste en el sótano de aquel viejo horrible? Preguntó. Le respondí que sí, y le pregunté si me acompañaría por sus cuerpos. Quería desenterrarlos, para hacerles una ceremonia, y darles sagrada sepultura en el cementerio. Ahora que estamos inmunizados, no le veo el problema, me dijo. Por cuestiones de nuestras agendas, no pudimos vernos sino hasta el 16 de septiembre. Me llevó en su auto hasta la casa del viejo, que permanecía abandonada, acordonada por cinta policial. La alcaldía aún así, me dio permiso de entrar a exhumar mis cuerpos. Mientras excavaba, le conté que a cualquier hora, siempre que me asomaba por la ventana, o levantaba la vista, veía a un cuervo. «Un cuervo fue quien contagió a tu niña, ¿verdad?», preguntó. «Así fue», dije hundiendo la pala con el pie. «Debe ser parte de tu trauma. Estás lidiando con eso», me dijo. «Yo no puedo ver ni en pintura a los pumas. Sé que no tienen la culpa. Pero fueron responsables de la muerte de muchos en el campamento. Atacaban sobre todo a los pequeños». Conforme escarbaba, un vacío se iba horadando en mí. «¿Qué tan profundo las enterraste?», me preguntó Zan, al ver que la zanja cubría casi todo mi cuerpo. «No tanto. Ya deberían estar aquí», le dije sintiendo un espasmo de terror. Un cuervo aterrizó en el césped, pero Tom saltó sobre él, espantándolo. «No quería decírtelo, porque fue agradable venir hasta aquí contigo. Pero según los reportes, ahorita muchos delincuentes están profanando las tumbas caseras, sobre todo de casas abandonadas como esta, para robarse los cuerpos. Malditos cerdos. No sé para qué los quieran. Por el morbo, o para venderlos. El caso es que es muy normal que pase esto». Me quedé pensando, y escuché sus palabras como si vinieran de muy lejos. «La tierra estaba removida», le dije. «Así es. Los profanadores de tumbas son basura», comentó. «Voy a entrar al baño», avisó metiéndose a la casa. Me senté en el césped e intenté tranquilizarme acariciando a Tom. Este volteó a verme, y entornando los ojos, como hacen los gatos, me dijo: «Esto apenas comienza. El virus de la conciencia se ha propagado por la mayoría de las criaturas. Es en efecto, demasiado letal para los seres humanos. Su comprensión es corta y rústica, y abrir su mente resultó más mortífero de lo que imaginamos, pero resistieron. Lo peor vendrá después. Algunos animales ya sabíamos los planes desde antes. Y hemos resistido este encierro, esta cuarentena obligatoria de más de 4000 años. Pero ya está llegando la hora en que nos apoderaremos de las calles, del mundo. Nosotros vemos, conocemos, y pensamos. Y no solo eso, amiguito. Nos comunicamos entre nosotros por medio de ondas del pensamiento que viajan a través de aves y peces, que recorren latitudes insospechadas. Ahora que el virus está suelto, nos podemos comunicar con distintas especies de todo el mundo. Algo parecido a su internet, pero menos rústico. La conciencia no es algo humano. Es un don que viene del cielo, de algo más allá que ustedes. Las personas no tienen conciencia. Tienen pensamientos egoístas. Están encerrados en sí mismos». Su voz se inyectaba directamente a mi cerebro, haciendo que me diera una jaqueca. Zan salió de la casa, y el gato se restregó en mi pierna, y trepó el árbol. «Creo que sigo enfermo», le dije cayendo al césped. Y bueno amigos, así termina esta historia. Espero que les haya gustado, o que al menos los entretuviese un buen rato. Espero leer qué opinan, sus preguntas y saludos. Sigan pendientes del canal porque vienen grandes sorpresas. Y por favor no se pierdan la siguiente historia, Máscaras de Conejo, que estará relacionada con este relato, e hilará la siguiente parte de los animales conscientes. Cuídense mucho, no salgan de casa si no es necesario, y no caigan en paranoias absurdas, ni en ideas falsas difundidas por los medios. Los quiero, nos veremos más pronto de lo que imaginan.